Buenos días, profesor. Hoy le vamos a presentar el seminario de la síntesis de proteínas en eucariotas. Bueno, el grupo está conformado por Oc Paredes Lucía, Caicedo del Águila Saric, Robles Loana Mel, Salas Espinosa Brisela, Tarazona Capcha Jennifer y quienes hablan Melanie Zet. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la síntesis de proteínas en eucariotas y para ello voy a comenzar explicando sobre la definición de la síntesis de proteínas. Bueno, la síntesis de proteínas es el proceso celular que va a convertir la información codificada en el ARN mensajero en una cadena polipeptídica con la secuencia de aminoácidos correspondientes. Ahora, esta es la fase final del flujo de la información genética en donde el ADN pasa al ARN y, por último, a la proteína. Bueno, y este es un proceso que va a requerir de coordinación precisa entre el ARN mensajero, los ARN de transferencia aminosilados y el ribosoma. Además, también es un proceso que está fuertemente regulado porque consume grandes cantidades de energía y materiales como son los aminoácidos, el GTP y el ATP. Ahora, bueno, nos vamos a enfocar en los dos tipos de células, porque tenemos células procariotas y células eucariotas. Bueno, la síntesis de proteínas en células procariotas, bueno, este tipo de células son células que no tienen núcleo, por lo tanto su transcripción y su traducción van a ocurrir de manera simultánea. Ahora, los ARN de transferencia de las células procariotas son policistrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son, bueno, que se van a encargar de codificar a varias proteínas. Y por último, sus ribosomas son los más pequeños que tienen, bueno, 70S. En cambio, las células eucariotas son células que sí tienen núcleo, por ende, tanto su transcripción como su traducción están separadas espacial y temporalmente. Ahora, su ARN mensajero es monocistrónico y sus ribosomas son más grandes. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar sobre los componentes que van a participar en la síntesis de proteínas, tanto de las células procariotas como de las células eucariotas. Voy a empezar hablando sobre los componentes de la transcripción para la formación del ARN mensajero en una célula procariota. El primer componente que vamos a ver es el ADN, ya que el ADN va a contener los genes que codifican las proteínas. El segundo componente es el ARN polimerasa procariota. Esta es la enzima principal que va a sintetizar al ARN mensajero y posee un factor sigma que va a permitir el reconocimiento del promotor. El tercer componente van a ser las secuencias promotoras de la caja 35, que tenemos timina, timina, guanina, adenina, citosina y adenina, y la caja 10 o PRIF2, que es timina, adenina, timina, adenina, adenina y timina. Este tipo de secuencias van a permitir que el ARN polimerasa reconozca en dónde iniciar. Y por último tenemos a los nucleótidos. Bueno, los nucleótidos son materia prima para la síntesis del ARN. Ahora voy a hablar sobre los componentes que van a participar en la traducción. Dentro de la traducción vamos a encontrar al ARN mensajero procariota, que es policistrónico. ¿Por qué? Porque va a codificar varias proteínas. Y también contiene la secuencia Shine-Dalgarno, que es donde se va a unir el ribosoma. El segundo componente son los ribosomas 70S con sus subunidades 50S y 30S. 50S, este va a activar la peptidiltransferasa y la 30S tiene la lectura del ARN mensajero. El tercer componente es el ARN de transferencia. Aquí las moléculas bueno, son las moléculas que van a transportar los aminoácidos al ribosoma. Y el ARN de transferencia iniciador lleva el formilmetionina. Luego tenemos los factores de iniciación, en donde tenemos a IF1, IF2 y IF3. Estos van a permitir la ensamblación correcta del ribosoma y la llegada del primer ARN de transferencia. Luego tenemos los factores de elongación. En los factores de elongación tenemos a el EFTU, EFTS y el EFG. Estos van a participar en la entrada del ARN de transferencia, formando lo que es el enlace peptídico y también el movimiento del ribosoma. El sexto factor son factores de determinación, el RF1, RF2 y RF3. Estos van a permitir reconocer los codones uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina y uracilo, guanina, adenina. Por último, ya tenemos a los aminoácidos, que son materia prima de la cadena polipeptídica, y el aminosil ARN transferencia sintetasa, que son enzimas que se encargan de que cada ARN de transferencia con su aminoácido estén asociados de una manera correcta. Bueno, ahora pasamos a las células eucariotas. Dentro de los componentes de las células eucariotas empezamos con su transcripción. Su transcripción va a ocurrir en el núcleo. Tenemos la participación del ADN, que es el que alberga los genes codificados con intrones y exones. El segundo componente es el ARN polimerasa 2, que es la enzima que va a sintetizar al pre-ARN mensajero. Luego tenemos la secuencia promotora de timina, adenina, timina y adenina, que esta es la secuencia que va a facilitar el inicio de la transcripción. El cuarto factor son los cofactores y los mediadores, que facilitan el ensamblaje del complejo de transcripción. Y por último tenemos a los nucleótidos, que son sustratos para la síntesis del ARN. Ahora tenemos a los componentes de la traducción en el citoplasma. Bueno, en los componentes de la traducción del citoplasma tenemos al ARN maduro. El ARN maduro, este sí trabaja en lo que es de 5', va a trabajar de 5' la cola poli A y sus intrones. Luego tenemos los ribosomas 80S, porque las células eucariotas son los que tienen ribosomas más grandes, que van a tener dos subunidades, la 60S y la 40S. La 60S que activa el peptidiltransferasa y la 40S que va a hacer la lectura del ARN mensajero. Luego tenemos el ARN de transferencia. El ARN de transferencia va a ayudar a transferir, bueno, a transportar los aminoácidos y el ARN de transferencia va a ser el iniciador que transporta la metionina. Luego tenemos los factores de iniciación. Dentro de ellos encontramos al ELF1, ELF1A, ELF1, F2, ELF3, ELF4A, ELF4E, ELF4G. Y bueno, entre todos estos factores de iniciación, el ELF4E es el que va a reconocer el 5'. Luego tenemos la secuencia de COSAC, que es el patrón alrededor del adenina, uracilo, guanina, que va a facilitar el inicio.
Por otro lado, también tenemos a los factores de elongación, que es E minúscula, E mayúscula, F1, F2. Estos van a facilitar lo que es la llegada del ARN de transferencia y su movimiento del ribosoma. Luego tenemos los factores de terminación, que son el ERF1, ERF3. Y estos factores de terminación son los que van a permitir reconocer a los codones de par. Por octavo componente tenemos el aminosil ARN transferasa sintetasa, que va a cargar a los ARNs de transferencia con su aminoácido correspondiente. Y por último tenemos a las chaperonas que van a acompañar y ayudar a plegar de una manera correcta a la proteína sintetizada. Bueno, ahora le doy pase a mi compañera que va a comenzar a hablar sobre la estructura del ARN. A continuación explicaremos la estructura del ARN de transferencia. El ARN de transferencia va a presentar una estructura muy característica que va a ser una estructura en trébol, es decir, que va a presentar tres brazos, un brazo aceptor, un brazo anticodón, un brazo D, y cada uno de estos brazos va a tener una fusión. En el caso del brazo aceptor va a permitir la unión del aminoácido. En el caso del brazo anticodón va a permitir la lectura del ARN mensajero, ya que este ARN mensajero va a conducir codones. Y el ARN de transferencia va a aportar los anticodones para la lectura de estos codones y que estos se reconozcan de manera correcta para asegurar que se incorpore el aminoácido de manera correcta y se dé una síntesis de proteínas adecuada. El brazo debe permitir la estabilización de esta estructura. En cuanto al anticodón que tenemos en el ARN de transferencia o que es aportado por el ARN de transferencia, se va a ubicar en el extremo 3'. Este extremo 3' va a ser una región donde se une el aminoácido específico que se aporta. Bueno, que en este caso aporta el ARN de transferencia. Vamos a tener también así las funciones esenciales del ARN de transferencia que van a ser actuar como un adaptador molecular, en este caso de adaptador molecular. También se va a referir en el caso de la síntesis proteica en cuanto a los aminoácidos. Estos aminoácidos son llevados a los ribosomas durante la traducción para que estos se puedan sintetizar de manera correcta, estén regulados a través de no solo los ribosomas, sino también proteínas como las chaperonas. Bueno, también vamos a presentar la estructura de los ribosomas. La estructura de los ribosomas, como bien sabemos, son estructuras que se componen de ARN ribosómico y proteínas. Estas estructuras se localizan alrededor o se contienen en el citoplasma, pero también se van a localizar en el retículo endoplasmático rugoso, dándole ese aspecto de rugosidad con estas adhesiones de ribosomas que se suele tener este retículo endoplasmático. En este caso, las funciones de esta estructura van a ser la síntesis proteica, la traducción genética, la formación de enlaces peptídicos. La estructura va a presentar tres sitios funcionales, un sitio A, un sitio P, un sitio A. En el caso del sitio A, como bien inicia o como bien hace nombre a la letra, sitio A, aminoácido. Permite la entrada del ARN de transferencia, como ya se mencionó en la anterior diapositiva, el ARN de transferencia va a contener el aminoácido. Este ARN de transferencia va a dirigir el aminoácido al ribosoma. También tenemos un sitio P o peptidil. Este sitio peptidil va a sostener la cadena polipeptídica para que ésta se elongue y pueda crecer y se pueda sintetizar la proteína, se pueda dar la estructura proteica. El sitio E, que vendría a ser el sitio EXIT, que permite la salida del ARN de transferencia una vez ya descargado, o sea, una vez que este ARN de transferencia ya haya entregado el aminoácido que se necesita. Bueno, como bien sabemos, los ribosomas van a ser de menor tamaño en células procariotas, que vendría a ser 70S, y de mayor tamaño en células eucariotas, que vendría a ser 80S. Va a presentar dos subunidades, una subunidad mayor, que va a contener, en este caso, tanto la mayor como la menor van a contener ARN ribosomal y proteínas. En el caso de la estructura mayor o la subunidad mayor, se va a encargar de catalizar la formación de enlaces peptídicos para que se puedan dar la misma síntesis proteica. También vamos a tener que la subunidad menor se encarga de leer el ARN de mensajero a través del ARN de transferencia, se podría explicar, ya que, como bien sabemos, el ARN de mensajero va a traer codones que van a ser recepcionados por anticodones que son aportados por el ARN de transferencia. Con funciones ya les mencioné que tenemos la traducción genética, que se explica en que los ribosomas van a presentar ARN mensajero que se van a leer con ayuda del ARN de transferencia para ensamblar aminoácidos. En este caso va a ser muy fundamental, ya que estos aminoácidos van a ser necesarios que estén en un orden, en una posición correcta. Entonces, esto es lo que se va a permitir en la traducción genética. Va a también permitir la formación de enlaces peptídicos. La subunidad mayor cataliza la unión entre aminoácidos, creando una cadena polipeptídica, o sea, una cadena más larga. Así como también vemos cuáles son los parámetros en la traducción, en la formación de enlaces peptídicos, van a haber una serie de procesos que escapen de esos parámetros, y estos procesos que se podrían causar por una falta de expresión de un factor de crecimiento, un factor de transcripción, por una mala síntesis proteica, o podrían dar como consecuencia una mala síntesis proteica, una mala síntesis en la estructura del ribosoma. Podríamos tener unas ribosomopatías que vendrían a ser, en este caso, estas las más comunes, las más conocidas, pero la que más resaltamos aquí va a ser la anemia de Black-Van-Diamond, que se va a dar desde la infancia, es decir, desde un periodo infantil. En esta anemia se consiste en que un factor de transcripción no se va a expresar, y al no expresarse, al no poder expresarse esa transcripción de este factor en los ribosomas, donde va a ser necesario su traducción, pues ya no se va a dar de manera correcta. Entonces, lo que podría generar es un descenso en las células mieloides, como conocemos células mieloides, eritrocitos, plaquetas, glóbulos blancos como glóbulos rojos, pero así también podría generarse células mieloides, pero que presenten una serie de fallas de manera genética. Y pues esto va a verse también reflejado en el cáncer, cuando una célula, al no poder presentar una adecuada traducción, una mala síntesis proteica, mal plegamiento proteico, en este caso una mala traducción, que no se establece un mensaje de apoptosis, podría generarse un tejido dañado y podría generarse metástasis, que pues eso explica el cáncer. La fase de activación de los aminoácidos es el primer paso esencial en la síntesis de proteínas. Este proceso sucede en el citoplasma y tiene como objetivo preparar cada aminoácido para que pueda incorporarse correctamente en la cadena polipéptida durante la traducción. Para lograr esto, cada aminoácido se une a su ARN de transferencia específico mediante una enzima llamada aminosil ARNT sintetasa, que es altamente específica. Esta enzima reconoce tanto el aminoácido como el ARN de transferencia correspondiente, asegurando que no haya errores en la codificación genética.
El proceso sucede en dos etapas. Primero, el aminoácido, que se activa al unirse con el ATP, formando un intermediario llamado aminosil AMP. Luego, este complejo se transfiere al ARN de transferencia, formando el aminosil ARNT, también conocido como ARNT cargado. Este ARN de transferencia ya está listo para emparejar su anticodón con el codón del ARN mensajero en el ribosoma. Es importante destacar que este mecanismo consume energía, lo que lo hace irreversible y altamente preciso. Gracias a esta activación se garantiza que cada aminoácido se coloque en el orden correcto, según la información genética. Finalmente, si es que sucediera algún error, eh, algunas sintetasa tienen mecanismos de corrección llamados propedding que ayudan a evitar la incorporación de aminoácidos incorrectos. En resumen, esta fase es clave para asegurar la fidelidad genética y la funcionalidad de las proteínas que se van a formar. La síntesis de proteína o traducción es el proceso biológico fundamental donde la célula decodifica las instrucciones del ARN mensajero para así poder construir una cadena polipeptídica. Este complejo mecanismo, pues realizado por los ribosomas 80S en eucariotas, se divide en tres etapas esenciales, que sería iniciación, elongación y terminación. La iniciación, pues, busca ensamblar la maquinaria ribosómica. Todo comienza con la subunidad ribosomal 40S, que se une al ARN de transferencia iniciador, que siempre lleva el aminoácido metionina. Guiado por los factores de iniciación eucariotas, este complejo busca reconocer el capuchón 5 del ARN mensajero. Luego comienza el escaneo hasta que el ribosoma encuentre el codón de inicio AUG. En este momento, pues se une la subunidad grande, la 60S, formando así el ribosoma 80S completo, con la metionina, posicionada en el sitio P peptidil. Continuamos con la elongación. Este es un ciclo que añade aminoácidos uno a uno. Primero, un nuevo ARN de transferencia cargado con el aminoácido correcto ingresa al sitio A, que sería aminoácido. Segundo, el ribosoma cataliza la formación de un enlace peptídico. Esto transfiere la cadena polipeptídica que estaba en el sitio P al nuevo aminoácido del sitio A. Tercero, ocurre la translocación. El ribosoma se mueve exactamente un codón. El ARN de transferencia vacío sale del sitio E y el ARN de transferencia con la cadena creciente pasa del sitio A al sitio P, dejando el sitio A libre para el siguiente ciclo. La síntesis finaliza cuando el ribosoma encuentra uno de los codones de terminación, ya sea UAA, UAG o UGA. En el sitio A, al no haber un ARN de transferencia para estos codones, una proteína llamada factor de liberación se une. La unión de este factor activa la enzima del ribosoma para que hidrolice el enlace entre la proteína y el último ARN de transferencia. La proteína terminada se libera y el complejo ribosómico se disocia en sus subunidades, así preparándose para iniciar una nueva traducción. Así es como la célula pues convierte el código genético en una proteína funcional. Esto es para así asegurar la vida y las funciones celulares. A mí me tocó explicar la comparación entre la síntesis de proteínas en procariotas y eucariotas. Aunque el proceso es básicamente el mismo, leer el ARN mensajero y formar una cadena de aminoácidos, existen diferencias importantes debido a la organización de cada célula. Primero, en eucariotas los ribosomas son 70S, mientras que en eucariotas son 80S. Esto ya nos da una idea de que los eucariotas tienen un sistema más grande y complejo. La iniciación también es distinta. Los procariotas empiezan con ARN de transferencia cargado con formil-metionina, mientras que los eucariotas comienzan solo con metionina. El ARN mensajero también se reconoce de forma diferente. En procariotas se usa la secuencia Shine del Carnot y en eucariotas el ribosoma reconoce el Cap5 del ARN mensajero. Otra diferencia clave es que en procariotas la transcripción y la traducción están acopladas, es decir, pueden traducir mientras todavía se está formando el ARN mensajero. En cambio, en los eucariotas ocurre en comportamientos separados, la transcripción en el núcleo y la traducción en el citoplasma. Diferencias por fases. En la fase de iniciación, los procariotas utilizan tres factores principales: factor de iniciación 1, 2 y 3, mientras que los eucariotas utilizan muchos factores llamados factor de iniciación eucariotas, lo que hace el proceso más regulado. En la elongación, el mecanismo es parecido en ambos sistemas, pero los eucariotas usan factores más complejos llamados factor de elongación. En la terminación también hay diferencias. Los procariotas usan los factores RF1 y RF2 y los eucariotas utilizan el ERF1. En resumen, los procariotas tienen un proceso más rápido y simple, mientras que los eucariotas traducen proteínas con más control y regulación. Estas diferencias aseguran que cada tipo de células pueden producir proteínas de acuerdo con su estructura y nivel de complejidad. Continuamos con el destino de las proteínas sintetizadas en ribosomas libres y unidos al retículo endoplasmático. Esto depende del lugar donde se fabrican, serán determinados el lugar de destino. Tenemos en los ribosomas libres, estos se producen con la finalidad para el uso interno, pues las proteínas son vitales para el funcionamiento del metabolismo celular, la replicación del ADN y la construcción del citoesqueleto. Por ejemplo, las enzimas, la glucólisis, que esto se descompone en el azúcar para obtener energía. Además, algunos se dirigen al núcleo, donde ayudan a controlar la expresión de los genes. Por el otro lado, tenemos los ribosomas unidos al retículo endoplasmático, donde estas se fabrican, pero para el uso externo, y estas proteínas entran al lumen del retículo endoplasmático gracias a una señal especial. Desde aquí puede ser secretada fuera de la célula, como hormonas y anticuerpos, o insertadas en la membrana plasmática, como receptores y canales iónicos. También se pueden dirigir a orgánulos del sistema, como el aparato de Golgi y los liposomas.